No, sí. Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta hora. Qué bueno que estamos otra vez conectados con el servicio en línea de el Templo Catedral de Alabanza y el pastor, su servidor, el pastor Manuel Mendoza. Estamos agradecidos con Dios por darnos el privilegio de poder compartirles la palabra de Dios. Todos los que ya están conectados, recuerden, siempre acomódense bien, no sean distraídos, dejen lo que están haciendo, algunas otras cosas, siéntense, pónganse cómodos y mucha atención para que puedan captar la voluntad y la dirección de Dios para su vida, porque necesitamos eso, conectarnos así como nos conectamos con este aparato, conectarnos con la fuente de vida que es Dios. Voy a iniciar entonando esta alabanza que se llama El amor de Dios. Escúchelo, dice así. La Biblia dice en 1 de Juan 3:1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Grande es el amor de Dios, que a su Hijo nos mandó, y no hay otro como Él, que sufriera por amor. Grande es el amor de Dios, que a su Hijo entregó. Él llevó en una cruz mi pena y mi dolor. Siendo Dios fue despreciado, siendo rey dejó su trono, siendo Dios dejó su gloria, vino a darnos paz y gozo. Así es, hermano. La Biblia dice en 1 de Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Así es, hermano. Escuche estas estrofas que dicen así. Jesucristo nos dio vida, nos dio paz, nos dio perdón. Eso y más así logró cuando en la cruz murió. Porque me has desamparado, exclamaba el nazareno, vinagre dan a tomar. Él murió en un madero. Siendo Dios fue despreciado, siendo rey dejó su trono, siendo Dios dejó su gloria, vino a darnos paz y gozo. ¿Con qué le podemos pagar ese grande amor de Dios? La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos nosotros por Él. Escuche estas últimas dos estrofas que dice así: siendo Dios fue despreciado, siendo Dios
no halló un lugar en el humilde pesebre, salvación nos vino a dar. Yo le entrego a Él mi vida, yo le doy mi corazón a Jesús el Nazareno, yo le rindo adoración. Siendo Dios fue despreciado, siendo rey dejó su trono, siendo Dios dejó su gloria, vino a darnos paz y gozo. Así es, hermano, siendo Dios dejó su gloria, siendo Dios dejó su trono. ¿Todo para qué? Para venir a darnos salvación, a darnos la vida eterna. Por eso el Evangelio es un buen mensaje y una buena noticia para el hombre que está perdido y que anhela y desea salvación. Hay salvación, hay perdón en Cristo Jesús. Muy bien, queridos hermanos, vamos a entrar en esta hora en la administración de la palabra de Dios. Voy a terminar este tema, que ya es la tercera parte en esta predicación sobre Jesucristo el mediador. Y el texto base que he escogido es 1 Timoteo 2:5, que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero en cada una de las predicaciones he estado tomando otro texto que viene a reforzar y a darnos más amplitud en cuanto a Jesucristo como medio y como el mediador. El primer mensaje, la primera parte fue Jesucristo. Por medio de Jesucristo vino el Evangelio de la paz, según Hechos 10:36. El segundo mensaje fue que por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad, según San Juan 1:17. Y vamos a ver la tercera parte, que por medio de Jesucristo somos adoptados. Por medio de Jesucristo somos adoptados. Y en Efesios capítulo 1, versículo 5, así refiere San Pablo estas palabras. Efesios capítulo 1, versículo 5, que dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Allí está la palabra. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Note la palabra medio. Jesucristo no solamente hace la tarea de un mediador, un reconciliador, un abogado, un intercesor entre nosotros y Dios el Padre, sino que Jesucristo fue el medio para que a través de Él nosotros obtuviéramos cosas que de ninguna otra manera se podían obtener. Hoy vamos a ver que por medio de Jesucristo vino el que nosotros fuéramos adoptados delante de Dios. Nuestra vida cristiana, queridos hermanos, hoy en este tiempo requiere de que sea una vida cristocéntrica. Los tiempos ya han avanzado demasiado, el reloj de Dios está muy avanzado y nosotros tenemos que ir a la par de los tiempos. Hoy se requiere, queridos hermanos, que la vida cristiana, que de aquí en adelante
Dios nos conceda el tiempo, tiene que ser una vida cristocéntrica. ¿Por qué usted cree que en la Biblia, que es el manual de la vida cristiana, San Pablo dice así en 1 Corintios 10:31? Fíjese, haciendo referencia a llamar nuestra atención a que nuestra vida sea una vida cristocéntrica. Pablo dice allí en 1 Corintios 10:31 lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Note el énfasis, hacedlo todo. Otra vez, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y qué es ese todo? Es todo. Es todo. Por ejemplo, usted puede decir, ¿mi trabajo también debe de ser para la gloria de Dios? Claro que sí. Nuestra vida tiene que ser una vida cristocéntrica. Claro que sí. Aún mi trabajo debe ser un trabajo que le dé gloria a Dios. Eso yo lo he visto aquí en la congregación a través de los años. Usted puede decir, entonces yo, mi trabajo, si consigo trabajo en la fábrica de la cervecería Moctezuma, la cervecería Carta Blanca, y ahí pagan muy bien. Pues si tú quieres hacer todo para la gloria de Dios, ese trabajo no te conviene. Aún tu trabajo tiene que ser un trabajo donde tú le des la gloria a Dios. No puede ser que un cristiano esté haciendo cervezas para embriagar y embrutecer a las personas. No puede ser. Entonces en mi trabajo tengo que hacerlo también para la gloria de Dios. Claro que sí. Entonces yo no puedo trabajar en la cigarrera donde hacen los cigarrillos. Claro que no. Aquí en la iglesia se han dado los dos casos. Cristianos que cuando no eran salvos y no venían a Jesucristo todavía, hubo quien trabajaba en la cervecería distribuyendo cerveza, licor. Pero cuando conocieron a Cristo, el mismo Espíritu de Dios les redarguyó y dejaron de hacer aquello, aunque ganaban muy buen dinero. Hubo una joven hace años aquí en la congregación que antes de conocer a Cristo trabajaba en la cigarrera, la Moderna, la que fabrica los cigarrillos. Pero conoció a Cristo y renunció a su trabajo. Sí, dijo San Pablo, todo lo que hacéis, hacedlo para la gloria de Dios. Eso nos lleva a una vida cristocéntrica. Aún tu trabajo, aún mi novia, puede decir el joven, puede decir la señorita, aún mi novio, tengo que buscarlo para la gloria de Dios. Aún el novio, aún la novia. Sí, no puede decir, pues no, es que no cree, hermano, pero le gusta. No, fíjate lo que marca la palabra de Dios. Y esto no es ser, hermanos, estricto, es simplemente mirar lo que dice la palabra. Otra vez, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aún la ciudad donde yo deba de vivir, aún el barrio donde yo debe de vivir, también. Ojalá y Dios, el Espíritu Santo, hermano, nos dé luz sobre estos principios. Aún la ciudad donde yo deba de vivir, claro que sí. El entorno donde tú vas a vivir, el entorno que va a rodear a tus hijos, donde van a crecer, ¿qué entorno es? ¿Qué le pasó a Lot? Cuando Lot no cuidó ese principio y escogió vivir porque había los pastos para sus ganados y la prosperidad para sus ganados estaban cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Lot? Escogió los mejores pastos, buscando solamente un futuro material y descuidando el porvenir espiritual. Y llegó un tiempo en que Lot estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, sus hijas igual. Hermano, aún la ciudad, aún el lugar donde vas a vivir,
Tienes que escogerlo. Esto se llama una vida cristocéntrica. ¿Por qué crees que Juan dijo, cuando Juan empezó a predicar? Fíjate, hablando de eso, esa vida cristocéntrica, esa vida que le da toda la gloria a Dios. Cuando Juan empezaba a predicar y a bautizar, en una ocasión la gente vino a él y le preguntó y le dijo: ¿eres tú el Cristo? ¿Por qué bautizas? ¿Eres el Cristo? ¿O eres el profeta? ¿O quién eres? Y Juan respondió las siguientes palabras. Dijo: no, yo no soy ni el profeta aquel que dijo Moisés, refiriéndose a Jesucristo, ni diciendo, dijo: yo solamente vengo, como dice el profeta Isaías, a preparar el camino. Y dijo él estas palabras: yo los bautizo aquí nada más con agüita, dijo, pero el que viene atrás de mí, dijo, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Dijo, y de él, dijo, yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan añadió otras palabras y dijo él: ese Cristo que viene detrás de mí, dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Fíjate, Juan pensaba darle toda la gloria y se la estaba dando toda la gloria a Jesús. Juan estaba poniendo todos los reflectores en Jesús. Juan pudo haberse colgado un poquito de la gloria de Jesús y haber enfocado uno de los reflectores hacia su persona cuando le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? Y él pudo haber dicho: no, pues no soy el Cristo, pero somos primos. Porque cuando a María le dieron la noticia que iba a concebir por el Espíritu Santo, le dijo el ángel: tu pariente Elizabeth, dijo, también ha concebido por el Espíritu Santo, ha concebido del poder de Dios. Y menciona pariente Elizabeth, o sea, la mamá de Juan. Si Juan no hubiera pensado colgarse un poquito de la gloria de Jesús y enfocar uno de los reflectores, hubiera dicho: pues no soy Cristo, pero somos primos. Pero no, él dijo: no, yo no soy digno de Cristo, ni siquiera encorvado, quitarle la correa a sus sandalias. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Eso es darle toda la gloria a Dios. Eso es vivir una vida cristocéntrica, donde Cristo ocupe el primer lugar, hermanos, en nuestra vida y en nuestro corazón. El versículo de Juan 3:30, cuando dice: es necesario que Él crezca para que yo mengüe, déjame leértelo en dos versiones. En la versión Dios habla hoy dice: Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Cristo va a ir aumentando en importancia, pero yo, dice Juan, yo voy a ir disminuyendo. O sea, Juan buscaba la gloria, toda la honra, como lo dicen nuestros himnos: toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea para Él. Una vida cristocéntrica, donde Cristo es el primer lugar. Fíjate, en la Biblia versión española, el mismo texto de Juan 3:30, dice así: Él debe brillar, o sea, Jesús, Él debe brillar cada vez más, mientras yo he de ir quedando en las sombras. Me encanta esa declaración, hermano. Eso es buscar la gloria de Dios. Eso es buscar darle toda la alabanza, todo para Jesús. Te lo voy a leer otra vez. Dice la Biblia versión española: Él debe brillar cada vez más, mientras yo, dice Juan, yo he de ir quedando en las sombras. Sí, hermano, porque toda la gloria, toda la alabanza debe de ser para el Señor Jesucristo, aquel que por su gracia infinita nos redimió, aquel que por su gracia entregó su vida a nosotros. Si Él lo dio todo, ¿por qué no vivir nosotros lo más que podamos en nuestra vida para Jesús? Como dicen los himnos que cantamos: toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra sean para Dios. Muy bien.
Jesucristo el mediador. Por medio de Jesús, ahora nosotros somos adoptados. Mire lo que dice otra vez Efesios 1:5. Vamos a ocupar el resto de lo que queda del tiempo de esta predicación para hablar de que por medio de Jesucristo, ese mediador, hermanos, nosotros somos adoptados. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Vamos a tocar en esta hora una palabra muy fuerte, pero muy importante, muy edificativa, muy sólida para nuestra vida cristiana. Pongan mucha atención los jóvenes, las muchachas, pongan mucha atención, porque si ustedes captan esta palabra y la entienden, y esa es su experiencia de esta palabra, ustedes van a ir creciendo bien en los cimientos de la verdad. Adoptados, dice que fuimos adoptados. Esta palabra adoptados viene de una palabra en griego, es una palabra un poco difícil de pronunciar, pero ¿qué significa esto? Significa en el griego colocar como hijos, colocar como un hijo. Sí, porque nosotros no nacimos siendo hijos de Dios. Se tiene que derribar ese pensamiento que existe en muchas mentes y que es un error. Cuando nosotros les compartimos el evangelio y algunos dicen, no, es que todos somos hijos de Dios, lo cual eso es un error. Porque el mismo Señor Jesucristo, cuando Él predicaba al pueblo judío que querían hacerle daño físicamente a su persona y lo agredían, Jesucristo le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo ustedes quieren hacer. A mí me quieren matar. Dijo Jesús, ustedes son de vuestro padre el diablo. Pero sabes, siendo así nosotros y todo ser humano, el buen mensaje es este, que por medio de Jesucristo somos adoptados, hijos suyos. Esto quiere decir colocar como un hijo. Tú y yo, algunos ya por la experiencia y el tiempo que tenemos de conocer al Señor, hemos sido colocados como hijos, como ustedes, las mujeres, como hijas de Dios. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a su pueblo que muchos de ellos eran hijos de la hechicera. Pues aún así, la persona que se arrepiente y viene a Cristo, por medio de Jesucristo, es adoptado y se le coloca como un hijo. Los padres, esta práctica se usa en los tiempos que nosotros vivimos, lo hemos visto, que hay personas que no pueden tener un hijo y adoptan uno. Y eso es legal conforme a las leyes, cumpliendo sus diferentes requisitos. Pero cuando eso sucede en un padre natural, los padres humanos naturales pueden darle a ese hijo adoptado, pueden darle su amor, y eso se ha visto. Pueden darle sus recursos, los recursos de ese padre que adopta, le cede sus recursos, le da parte de sus recursos a su hijo que adoptó. Le cede su herencia, lo hace heredero de lo que él tiene a ese hijo adoptivo. Pero hay una cosa que el padre que adopta un hijo no puede pasarle y transmitirle. ¿Qué es esa cosa que no puede pasarle y transmitirle? Son las características físicas y peculiares. Si ese papá tiene una nariz muy bonita, su hijo adoptivo no puede pasarle ese rasgo físico a su hijo adoptivo. La forma de su cara, el color de su piel, no puede pasarlo a su hijo adoptivo, no puede pasarle los rasgos peculiares. Le puede pasar la herencia, le puede pasar sus bienes, pero las características físicas de ese papá que adopta no las puede transmitir a su hijo adoptivo. Pero asómbrate, siéntate bien ahí donde estés y no te vas a caer de la sorpresa tan buena.
¿Sabes? No obstante, Dios, de forma milagrosa, ¿sabes qué? Otorga su propia naturaleza a quienes Él ha elegido y a quienes por medio de Cristo son salvos y nacidos de nuevo y nuevas criaturas. Por medio de Cristo, Dios el Padre eterno concede, hermanos, su naturaleza a los hijos que Él adopta. Y eso se encuentra allí en Juan 1, 11 y 13. Vamos a deleitarnos un poquito en este mensaje, en lo que dicen las Escrituras a ese respecto de que somos hijos. San Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Dice así: hablando de Jesús, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, usted ya le recibió, querido amigo que me escucha. ¿Qué espera para recibirle? Usted puede recibir a Jesús. Si usted no es un hijo de Dios, Dios quiere que usted sea un hijo de Dios. Por medio de Jesucristo, usted pasa a ser adoptado y los derechos y la naturaleza del Padre eterno va a venir a usted, a su vida. Dice, a todos los que le recibieron. ¿Ya le recibió usted, amigo? ¿Qué espera para recibir a Cristo? Dice, los suyos en aquel tiempo, los judíos, no lo recibieron. Usted ya lo recibió. ¿Qué está esperando para recibirle? ¿Está esperando que esté muriéndose, agonizando en una cama de hospital para recibir a Cristo? No, no espere eso. ¿Qué espera? ¿Que el doctor le dé una mala noticia y decirle que tiene una enfermedad incurable? No, no espere eso. Hoy usted puede recibir a Cristo y puede ser adoptado como un hijo. Dice, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio, note eso, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ay, hermano, eso es grandísimo, hermano. Eso es algo, una noticia tan hermosa y tan grande. Les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Algunos no lo van a entender. Y algunos posibles hasta se enojen. Algunos posibles hasta puedan venir contra ti o contra nosotros diciendo, ¿usted por qué dice que es hijo de Dios? No entienden. Pero la palabra de Dios, el manual de la vida cristiana dice que el que le recibe, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo creo esto. Yo me quedo con esto. El versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados de Dios. No son engendrados por el modo natural de la relación conyugal de un hombre y una mujer. No, son engendrados, dice el texto, de Dios por el Espíritu de Dios. Vamos a ver otros textos muy importantes, hermanos, a este respecto, sobre cómo por medio de Jesucristo nosotros somos adoptados. Vamos a ver ahí en Romanos 8:14. Y gócese, hermano, en estas palabras de las Santas Escrituras. Romanos 8:14 y 15. Miren nada más qué escrituras tan hermosas. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son guiados, aquí habla de un grupo. No habla de que todos los seres humanos son guiados, porque no todos son guiados, y unos no quieren ser guiados, y unos no conocen a Dios, no pueden ser guiados por Dios y por su Espíritu. Pero hay un grupo que sí son guiados por Dios y por el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados, a ellos Pablo enfoca esta verdad. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Nota ese grupo, estos. Esta escritura no generaliza todos, no dice todos son hijos de Dios. No, este grupo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pero note lo que dice el versículo 15. Aquí hay una palabra tremenda, hermano, una palabra bien fuerte que usted va a entender algo muy importante en esta hora. Dice el 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Note allí, por medio de Cristo, dice, fuimos adoptados. Dice, habéis recibido el espíritu de adopción. Y ese espíritu de adopción, dice, por el cual, o sea, ese espíritu nos hace clamar, nos hace expresar, nos hace decir lo siguiente: por el cual clamamos. Pablo aquí se incluye, clamamos, se incluye en ese grupo de esos que son guiados por Dios, que tienen el espíritu de Dios, que son adoptados hijos de Dios, llamados hijos de Dios por la adopción. Dice, todos los que somos, los que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, por el cual clamamos, Abba Padre. Fíjense esa sencilla palabra y corta, y tan corta esta palabra, Abba Padre. Este término es un término que solamente San Pablo usa, no lo usan los demás escritores en la Biblia. Pablo, por la revelación que Dios le dio, toma esa palabra para hacer resaltar, hermanos, la obra de Jesucristo, que por medio de Jesucristo fuimos adoptados y por medio de su espíritu clamamos Abba Padre. La palabra Abba es un término arameo, y esa palabra se usaba para aludir al Padre, al papá natural, antiguamente, y que esa palabra Abba comunica un sentido. Fíjense bien lo que indica esa palabra. Esa palabra Abba, hermanos, comunica intimidad y cercanía, como las expresiones peculiares de papá o papito. Fíjate lo que indica esa palabra tan pequeña, hermanos, y que está allí de una palabra aramea, que Abba, Abba, Padre. Pablo dice, el Espíritu nos hace clamar, Abba, Padre. Y esa palabra, hermanos, indica intimidad y cercanía. Y es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros hemos venido a Dios, hemos venido a Jesucristo. Hay una intimidad con Dios. Tú puedes estar en el secreto de Dios, y de hecho creo que muchos cristianos han tenido esa experiencia, hemos tenido esa experiencia. En el Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de ese secreto de intimidad, la comunión, la relación, el compañerismo íntimo, dice, de Dios, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Los hijos que tienen esa intimidad, que hacen realidad el término Abba, haciéndolo realidad con la intimidad que tienen con Dios, dice, a ellos Dios les hace conocer su pacto. Con razón la Biblia dice en el Salmo 103 que Dios dice, sus caminos le notificó a Moisés, y a los hijos de Israel ellos vieron las obras, pero dice sus caminos, y sus caminos es su voluntad, sus caminos de Dios es sus secretos, sus caminos de Dios son sus revelaciones, sus propósitos que aún no están visibles. Dice, sus caminos le notificó, le reveló, le enseñó a Moisés, y a los hijos de Israel solamente vieron las obras de Dios. Intimidad. El término Abba nos habla de intimidad. Tú y yo podemos tener intimidad con Dios. Cuando vamos de rodillas y nos arrodillamos delante de Dios, ¿quién está? No hay nadie allí. Nada más estás tú de rodillas, tú y Dios. No hay más. Cuando practicamos la oración en la iglesia, hay un grupo de hermanos y de hermanas que dan gloria a Dios y que dicen aleluya y que dicen amén, y los ves levantar sus manos, levantar su voz. Pero cuando tú estás en oración no hay nadie. Nada más estás tú
y Dios. Eso es lo que dice el término Abba. Habla de una intimidad. Y también habla de una cercanía. Hermanos, de una cercanía. Yo quiero que nos fijemos en Efesios 2:12 al 13. Mira qué pasaje tan extraordinario, hermano, sobre cercanía con Dios, cercanía con el Padre. Efesios capítulo 2, versículo, gloria a Dios, 12 en adelante. Mira nada más qué escritura, hermano. Y mucho ojo, porque aquí vamos a estar viendo algo muy interesante. Dice así, en Efesios 2:12. En aquel tiempo, o sea, cuando no conocíamos a Cristo, cuando no recibimos a Cristo en el corazón, cuando no íbamos a la iglesia, cuando no éramos cristianos, aleluya, protestantes, en aquel tiempo estabas sin Cristo. Una verdad tajante. Una de dos, ¿estamos con Cristo o no estamos con Cristo? Una de dos, amigo, usted que me ve o que me escucha, porque estos sermones van a YouTube y de allí se graban para estar en discos y regalarlos para evangelizar. En aquel tiempo estabas sin Cristo. Habla de nuestro pasado, antes de conocer a Cristo. Hoy algunos todavía están sin Cristo. Es muy peligroso, hermano, amigo. Es muy peligroso estar sin Cristo. Es peligrosísimo que la muerte te sorprenda sin Cristo. Es un lamento, va a ser un lamento eterno, hermano, que la muerte te sorprenda sin Cristo. En aquel tiempo estabas sin Cristo. Y luego dice, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados. Pero el término Abba habla de una cercanía. El que es hijo de Dios, el que es adoptado como hijo de Dios, tiene una cercanía con Dios. Por eso Pablo hace resaltar esa acción de cercanía. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así hay mucha gente. Y yo no estoy aquí para juzgar a nadie, yo estoy aquí para decir lo que dice la palabra de Dios. Así hay mucha gente hoy, están sin Dios. Dice claramente, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, ajenos a lo que la Biblia dice, ajenos a las promesas de vida eterna, ajenos, o sea, ni por aquí nos pasaba. Y dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así está mucha gente hoy, querido hermano y amigo. Si me alcanzas a escuchar en este sermón, no camines ya así, sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque la esperanza es Dios. Sin Dios toda esperanza se vuelve nada, se vuelve humo, se vuelve neblina, se vuelve nada. La esperanza verdadera está en Dios. Por eso dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estábamos lejos, pero dice, habéis sido, hay una acción allí, hay un acto allí, hay una obra allí, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Allí está el medio, Cristo el mediador, Cristo el medio. Nosotros que andábamos bien alejados de Dios, y que así andan muchos hoy este día alejados de Dios. Y por favor, sea sincero ahí donde está. Si usted no está en Cristo y no ha venido a Cristo, no se autojustifique, porque de nada le va a servir. No diga yo soy bueno y no le hago mal a nadie. Eso de nada sirve delante de Dios. Lo que sirve delante de Dios es que usted venga a Jesucristo, y que por ese acto de poder, Jesucristo, por medio de Jesucristo, Dios lo reciba y lo adopte como un hijo, y le dé su naturaleza, y le dé su espíritu, y le dé esa naturaleza divina a su vida y a su corazón. Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Él es el medio, el Señor Jesucristo es el medio. Por eso dice el versículo
18. Porque por medio de Él, ahí está. El medio es Jesucristo. El medio, no hay otro medio que nosotros podamos ser justificados, perdonados, que haya abogacía con Dios el Padre, reconciliación con Dios el Padre, si no es por este mediador. Estoy leyendo ahorita Efesios 2:18, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, los unos eran los judíos, los otros éramos los gentiles. Ahora tenemos entrada por un mismo espíritu a Dios el Padre, por el medio que es Jesucristo. Tenemos entrada al Padre. Ahora sí puedes entrar el día que el Señor te llame, el día que nos muramos. Hay una entrada directa al Padre. El día que el Señor venga por su iglesia, tú no te vas a quedar aquí en este mundo de tribulación terrible. Tienes entrada al Padre y nadie lo va a poder impedir. Nadie. Tenemos entrada al Padre por medio de Jesucristo. Entonces, ¿ves que lo que indica el término Abba cuando Pablo dice que el Espíritu nos hace clamar Abba Padre? Palabra aramea que nos habla de una intimidad cercana al Padre, al Papá natural. Pero ahora Pablo lo aplica al Padre espiritual que nos ha adoptado. Un término con una expresión tan familiar como decir papá o como decir papito. Yo he escuchado a algunos hermanos cuando predican, no muchos, pero sí he escuchado a algunos que cuando predican se refieren a Dios en su oración y dicen, papá Dios. O cuando acaban de orar, dice, te lo pido, papito. Esa es su expresión y fíjate que no están errados. Posible ellos han entendido este término, el término Abba. El término que Pablo dice que por el Espíritu clamamos Abba Padre, que se refiere a Dios, a un Padre natural, pero habla de intimidad y habla de cercanía y habla de una expresión tan familiar como decir el niño papá o papito. Eso se ha logrado por medio de Jesucristo. Pero también esa palabra Abba también indica otras dos cosas. Con esto voy a terminar. Indica ternura y dependencia. Ese término Abba Padre que Pablo usa, que es el único que lo menciona, indica ternura y dependencia. Dependencia. Cuando nosotros somos adoptados por Dios, por medio de Jesucristo, ahora hay una ternura y hay una dependencia. Ya no somos independientes de Dios, somos dependientes de Dios. Con razón, el profeta Isaías, con un celo, porque el pueblo de Dios en aquellos años se habían alejado de Dios, y allá en Isaías 1:2 el profeta exclamaba, escucha tus cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová de los ejércitos, y hay ahí como un reproche y dice, crié hijos, dice el profeta, hablando Dios a través de él al pueblo. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿Sabes que eso es realidad en mucha gente? Que Dios los ha creado y que Dios los ha sustentado, dice, pero ellos se rebelaron contra mí. Hermano, que no pase eso a nosotros. Al contrario, que este término que indica ternura y dependencia se cumpla en nosotros. Que seamos dependientes de Dios. Que cada día podamos decir, como dice ese himnólogo en su alabanza, dependientes de Dios, que dice, sin Dios no podrás caminar, sin Dios no podrás caminar, porque Él es tu ayuda y tu fortaleza. Sin Dios no podrás caminar. Yo te digo una cosa, querido amigo y hermano, no lo intentes. Que quieras vivir independiente de Dios, que quieres vivir en tu propia sabiduría, en tu propia fuerza, en tus propios caminos, en tu propia inteligencia, no lo intentes, porque no vas a poder, porque necesitamos ser dependientes de Dios. El término Abba indica eso, ternura y dependencia.
que cada día tú seas como el niño. El niño siente que es dependiente de su papá y su mamá. Bienaventurados aquellos que sienten eso. Ese término habla de una relación libre de todo temor y ansiedad. Cuando tú conoces al Padre que te ha adoptado, que es Dios, el temor huye de nosotros y hay una confianza extraordinaria que nace en el corazón. Déjame ir al último pasaje. ¿Qué pasaje este? Gálatas 4, del 4 al 7. Yo aquí cuando veo este pasaje expreso como algunos cuando asombrados dicen wow. Bueno, yo puedo decir qué pasaje, wow, qué pasaje que nos habla de nuestra adopción y las verdades que encierra nuestra adopción. Cuando San Pablo usa aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Escúchalo y dale gloria a Dios. Recibe esta palabra. Somos adoptados como hijos de Dios. Necesitamos tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón para cuando el Señor venga por su pueblo, venga por sus hijos, venga por ti, venga por mí. Escucha el último pasaje, Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está. Jesucristo vino a cumplir todo para que nosotros recibiéramos la adopción de hijos. ¿Qué te parece? Y mira lo que dice el 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, hijos adoptados por Dios, hijos con el derecho con la naturaleza de Dios, con el nuevo nacimiento, con las primicias de la herencia que es el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en el corazón. Y por cuanto sois hijos de Dios, cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Otra ocasión, otra vez San Pablo vuelve a usar el mismo término. Te digo que es el único que lo usa. El término que se refiere a Dios, el Padre. Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo del pecado. El pecado no se enseñoreará de ti, no se enseñoreará de nosotros, no pondrá su pie sobre tu cuello. Así que ya no eres esclavo, vas a seguir siendo esclavo hasta el día que Jesucristo te liberte y seas adoptado como hijo de Dios y tengas el Espíritu de Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero. Heredero. ¿Qué espera usted, querido amigo? Usted que no ha venido a Cristo. ¿Herencia o juicio? Son dos cosas. Como hijos nos espera una herencia con el Padre a través de nuestro medio que es Jesucristo. Sin este medio que es Jesucristo nos espera un juicio terrible. Por eso dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. Pero dice, y si hijo. ¿Cuántos de ustedes tienen la certeza de que son hijos de Dios? Qué bueno, yo lo creo, que puede ser, que es hijo de Dios. Dice, por medio, heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí hay otra área del trabajo de ese mediador que es Cristo. Dice, heredero por medio de Cristo. Una quinta cosa, Pablo vuelve a decir aquí, que por medio de Cristo tenemos herencia en Cristo Jesús. Hermano, entonces, ahora, como hijos adoptivos de Dios, por eso te dije, nuestra vida tiene que ser una vida cristocéntrica. Porque si quitamos a Cristo de nuestras vidas, si quitamos a Cristo de nuestra vida, si quitamos a Cristo de una iglesia, ¿qué queda? Pura paja. Y la paja se quemará en el fuego y desaparece. Pero Cristo, dijo Pablo, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Permítame esta hora hacer una oración con usted y pedirle a Dios. En dos líneas va esta oración. Primero, por los que ya somos salvos, que ya somos hijos adoptados por Dios.
darle gracias y seguir adelante con esa sabiduría y con ese conocimiento, dando gloria a Dios y viviendo una vida cristocéntrica lo más que puedas para honra y gloria de Dios. Y después haré una oración por ustedes, los que no han conocido a Cristo Jesús. Yo sé que allí en el hogar hay padre, hay un papá y una mamá que son cristianos, pero los hijos no. ¿Qué esperas, querido joven? ¿Qué esperas, querida señorita? Hoy es el momento que tú también vengas a ser hecho hijo de Dios y también seas adoptado como un hijo de Dios. Y me refiero una vez más a ustedes que no son salvos. Ya queda poco tiempo. Posible por un poco tiempo más estaremos predicando que Cristo salva y quiere redimir a la humanidad. Pero este mensaje, este tiempo de la gracia se va a acabar, ya se está acabando. Se está acabando. Por eso aprovechala este día de la gracia. Voy a orar por los cristianos para que se afirmen y sigan adelante, y por los que no son cristianos, que hagan su decisión de servir y que vengas a Cristo. Si gustas ahí donde estás, puedes arrodillarte y pedirle a Dios que te reciba, que te adopte como un hijo, porque tú lo necesitas. ¿Qué va a ser de tu vida si no tienes a Cristo? El día que mueras te vas a perder por toda la eternidad. ¿Qué va a ser de ti el día que Cristo venga a levantar su pueblo y llevar su iglesia y llevar sus hijos? ¿Qué va a ser de ti? Te vas a perder eternamente. Hoy este día, Jesús toca a tu corazón. Ábrele tu corazón, joven, señorita. Despierta. Que el Espíritu Santo te abra el entendimiento. Que el Espíritu Santo te haga ver la tremenda necesidad que tenemos de Él. Mira tu rostro ahí donde estás. Padre Santo, en esta hora, Señor, te doy muchas gracias porque me has permitido compartir estos 3 sermones sobre Jesucristo, el mediador de nuestras vidas. Por medio de Jesucristo, el mediador, vino la paz. Por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Por medio de Jesucristo fuimos adoptados. Por medio de Jesucristo fuimos hechos cercanos. Por medio de Jesucristo, Señor, ahora nosotros, los que te hemos conocido por medio de Jesucristo, ahora tenemos entrada al Padre eterno. Muchas gracias, Señor. Gracias. Nosotros los que ya te conocemos queremos seguir firmes y fundamentados y alabándote y sirviéndote, Señor. Pero te pido por algunos jóvenes, señoritas o personas que no son salvos, que todavía no tienen la salvación, el regalo de Dios, que hoy por la fe extiendan su mano y reciban el perdón en este tiempo de la gracia, porque el tiempo de la gracia se está acabando, quedan solamente segundos en el reloj de Dios. Jesucristo es el medio, Jesucristo es el mediador, y toca la puerta de tu corazón. Señor, gracias, no podemos menos. Ahí donde tú estás, querido hermano, ahí donde estás, yo sé que ahí está el Señor, ahí donde estás. Levanta tu mano y agradécele a Dios, porque ahora eres un hijo adoptado. Ahora tú tienes intimidad, ahora tú tienes cercanía con Dios, ahora hay ternura y dependencia de Dios. Señor, muchas gracias te doy, Padre. ¿Qué sería nuestra vida sin ti, Dios? Fuéramos como un ave sin rumbo y como una hoja del árbol llevada por el viento, Señor. Seríamos como la neblina que aparece y se desvanece con los rayos del sol. Seríamos como el aroma de las flores que se disipa a través del viento. Pero ahora, Señor, que somos hijos, somos herederos. Muchas gracias, Señor,
Muchas gracias te doy. No me cansaré de alabarte y de glorificarte. Eres mi esperanza de vida eterna, Señor. Toda la gloria, toda la gloria. Como dijo Juan el Bautista, Él debe brillar cada vez más y más, mientras yo he de ir quedando en las sombras. Pero Jesús, ir creciendo y brillando y brillando y brillando. Él es el lucero de la mañana y quiere brillar en tu corazón. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo y salva al perdido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les bendiga y nos vemos, primero Dios, el próximo domingo a las 11 de la mañana. Hay un servicio especial. No se lo vayan a perder. Y inviten a otras personas que se conecten también. Muchas gracias. Dios los bendiga. Amén.